Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy vamos a desarrollar Introducción a la Cinemática. Antes que nada, quería decirte que este videito es un resumen para todos aquellos y aquellas que ya conocen algo acerca de la cinemática. Es decir, voy a expresar un montón de ecuaciones y vamos a ver maneras sencillas de aplicarlas. En tanto, si no sabes absolutamente nada de cinemática, tranquilo, tranquila, seguí este link en donde voy a estar desarrollando todos los conceptos cinemáticos desde cero, de una manera sencilla y muy llevadera. Después puedes volver sobre este videito en donde te vas a llevar un par de tips para poder resolver cualquier tipo de problema en cinemática. Sin dar más vueltas y solamente con la posta, vamos a ver de qué se trata este videito. Bien, vamos rápidamente a definir lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Como sabemos, este movimiento es a velocidad constante y ojo que la velocidad es vectorial, no te cuelgues con eso. Tenemos las unidades, siempre en Sistema Internacional de Unidades será metros sobre segundos para la velocidad y vemos que la gráfica B de t no puede ser otra cosa que una recta sin pendiente. Recta que puede estar por arriba o recta que puede estar por debajo de nuestro cero, ya que al ser vectorial dicha velocidad depende del eje de referencia. Si nos prendemos de esta definición de velocidad, vemos que es la derivada de la posición respecto del tiempo. Por lo tanto, si integramos esta ecuación, encontraremos la ley de movimiento o la función de posición para nuestro movimiento rectilíneo uniforme. Siempre en metros, la posición, Sistema Internacional de Unidades, y vemos la gráfica que nos arroja la posición versus tiempo. Ni más ni menos que una recta, es decir, una ordenada del origen, que será la posición inicial, y una pendiente, que será la velocidad. Muy sencillo. Definamos de la misma manera el MRV, o MRUA también suelen llamarle algunos. En este movimiento, la aceleración es constante y ojo, sigue siendo todo vectorial. Por lo tanto, siempre tengo que tener cuidado con lo que es escalar y lo que es vectorial. Sus unidades en metros sobre segundo cuadrado nos va a arrojar una gráfica de la aceleración, ni más ni menos que otra constante. Por lo tanto, otra recta que no puede tener pendiente en el tiempo. Recta que puede estar por arriba o recta que puede estar por abajo. Sí o sí tengo que ver el eje de referencia, importantísimo. Si nos prendemos de la definición de aceleración, encontramos que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Por lo tanto, si integramos dicha ecuación, nos quedará la función de velocidad versus tiempo, es decir, velocidad inicial más aceleración por la diferencia de tiempos. Ecuación de velocidad que siempre está en metros sobre segundos. Vemos la gráfica de b de t y ahora tenemos una recta con pendiente para la ecuación de velocidad, con ordenada del origen como velocidad inicial y con pendiente como aceleración. Recuerda que puede apuntar hacia arriba, pendiente positiva, movimiento acelerado, o hacia abajo si yo tengo un movimiento desacelerado. Nuevamente depende del eje coordenado que adoptaste. Si nos prendemos de la definición anterior de velocidad, era la derivada de la posición respecto del tiempo. Por lo tanto, si integramos esta ecuación, nos quedará de la siguiente manera. Tres términos, uno independiente, uno con tiempo lineal y el otro con tiempo cuadrático. Por lo tanto, esta es nuestra ley de movimiento en MRV o ecuación de posición. Siempre en metros, Y vamos a tener una gráfica x de t que si tiene un término cuadrático tendrá esta formita. Cóncava si la aceleración es mayor a 0 o convexa si dicha aceleración es menor a 0. Simple y sencillo. Tranqui. Bien, ahora vamos a dejar estas ecuaciones en el margen izquierdo, MRU y MRUA, o MRV como lo quieras llamar, y empecemos a trazar qué va a pasar con el tiro vertical. Fíjate, una manera muy sencilla. Grafico exactamente lo que veo, un tiro vertical, una pelotita que es lanzada hacia arriba. Para ello necesito sí o sí adoptar un eje coordenado. Recordá, si no hay ejes no vale nada. Así que pongo mi eje, yo lo ubiqué en el suelo, podés ponerlo donde vos quieras. Y la condición fundamental, todo cuerpo de masa m sumergida en el campo gravitatorio se ve afectado. Por lo tanto,
este va a corresponder a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde la velocidad inicial es máxima y se frena al llegar a la altura máxima. Una vez que grafiqué todo, que puse todo lo que veía, empiezo a definir qué es lo que tengo. Dije que hay aceleración, por lo tanto no es más ni menos que un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde la aceleración es constante y en contra de nuestro eje, por lo tanto es negativa. Si nos vamos a la ecuación de velocidad en y función del tiempo, encontramos que hay velocidad inicial y es a favor del eje, por lo tanto es positiva, y el último término menos gravedad por tiempo. Ahora, si encontramos la ecuación de posición en y función del tiempo, vemos que no hay posición inicial, vemos que sí hay velocidad inicial, por lo tanto se le suma una t, y el último término tiene la gravedad en contra, sigue siendo negativo. Y hemos definido todo el tiro vertical de una manera muy sencilla, con un buen gráfico. Veamos ahora, de la misma manera, qué es lo que pasa con la caída libre. Mismo sistema, no te enredes, graficá, identificate con el problema, una vez que asumas qué es lo que estás viendo, recién empezá a resolverlo. Ahora veo que la pelotita está ahí arriba y empieza a caer libremente hacia el suelo. ¿Por qué o por quién va a caer? Porque está la gravedad interviniendo. Vamos a poner un eje para que todo tenga sentido y la condición fundamental, el movimiento es acelerado y dicha aceleración está en contra del eje que propusimos. Por lo tanto, la velocidad inicial en caída libre, si no me dicen nada raro, parte desde el reposo, 0 metros por segundo, y llega a una velocidad final que se hace máxima, obviamente antes de que toque el suelo. Ahora, una vez que grafique todo, sé que hay aceleración, por lo tanto es un MRV, en donde esa aceleración es constante y en contra del eje que propuse, por lo tanto negativa. La ecuación de velocidad en el eje Y, función del tiempo, ya no tiene velocidad inicial como lo tenía el tiro vertical, solamente me queda el último término. Y en la ecuación de posición, ahora sí vamos a tener una posición inicial, porque nuestro eje está abajo y la pelotita parte de allá arriba, por lo tanto, posición inicial y menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Simple y sencillo, solamente mirando el MRU y el MRV podemos hacer lo que queramos. Veamos cuando hay una combinación entre un movimiento rectilíneo uniforme y un rectilíneo uniformemente variado. En dos dimensiones. Es decir, ahora mi pelotita la voy a patear con una velocidad, va a salir despedida con una determinada velocidad inicial y con una dirección. Por lo tanto, nos va a describir esta trayectoria, exactamente. Por lo tanto, voy a poner el 0 acá, ubicarlo acá. Tranquilamente podría no estar ahí, ustedes lo ubican donde quieran. Pongo la condición fundamental para el eje Y, que es que el movimiento es acelerado en el eje Y, pero en X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, porque en física no se considera el rozamiento. Bien, veamos qué pasa con nuestro triángulo de velocidades. Tenemos la componente en X, tenemos la componente Y, y nuestra hipotenusa será B sub 0. Tenemos este angulito, por lo tanto sacamos las componentes, coseno de tita, velocidad en X sobre velocidad inicial, y lo propio con el seno, seno de tita, cateto opuesto, velocidad en Y sobre velocidad inicial, nuestra hipotenusa. Nos quedamos con esto que va a ser lo único nuevo que aparece, un triángulo de velocidades que lo vamos a mezclar en nuestro análisis. Para ello, veamos qué pasa en X y qué pasa en Y por separado. Arranco por el MRU, que se da en el eje X, en donde la velocidad en X es constante, igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. En cuanto a la ecuación de posición en X función del tiempo, tenemos posición inicial que tranquilamente para nuestro sistema, el que yo he graficado, se nos va a anular. Por el momento yo la puse completa. Tenemos esa ecuación de posición. Listo. Ya se ha definido todo lo que pasa en X. Veamos ahora, de la misma manera, qué pasa en Y. Tranquilo y despacio. Tengo un MRV porque la aceleración es constante y en contra del eje que propuse. La ecuación de velocidad en función del tiempo tendrá la velocidad inicial por el seno de tita menos gravedad por tiempo, y la ecuación de posición versus tiempo tendrá posición inicial, que para el sistema que yo dibujé se anularía, la voy a poner igual, más velocidad inicial, seno de tita por tiempo, menos un medio de g por t cuadrado.
y modelizamos por completo también un movimiento en 2 dimensiones. Veamos una ecuación que le llaman ecuación de trayectoria, que la piden casi siempre. La ecuación de trayectoria vamos a tener que poner y en función de x o x en función de y. Yo voy a despejar de la coordenada en x al tiempo, es decir, velocidad inicial, coseno de tita por tiempo, y de esta ecuación me voy a despejar a t. Una vez que tenga t, la voy a ir a reemplazar a la coordenada en y. Por lo tanto, x sobre velocidad inicial, coseno de tita, tuc, es igual a tiempo. Ahora, recordando lo que nos quedaba en la ecuación de posición en el eje y, es velocidad inicial, seno de tita, por tiempo menos 1/2 de g por t cuadrado. ¿Y qué nos resta hacer ahora? Lo que encontramos acá, nuestra t, la vamos a reemplazar acá y la vamos a reemplazar acá. Eso es tarea para vos. Bueno, esto ha sido la introducción a la cinemática, la vamos a seguir desarrollando en otros videitos, pero bueno, te agradezco que hayas pasado por mi canal, que te suscribas y que actives la campanita. Te dejo un link para que te descargues Brave, que auspicia mi canal, así que háceme la onda y ayúdame a crecer. Te mando un abrazo grande y esto no ha sido ni más ni menos que la posta. Adiós.